¿Sabían ustedes que el peor momento para poder ejercer una crítica cómico-política en este país fue durante los años de 1952 a 1966? Así es. En el caso específico del, en otro tiempo, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, existió una figura muy oscura de el entonces regente, así era el que gobernaba la ciudad, ese era el título, regente de la Ciudad de México. Esta oscura figura llevaba el nombre de Ernesto P. Uruchurtu, mal conocido como el regente de hierro. ¿Por qué el regente de hierro? Porque él traía una política bastante represora, una política autoritariamente y extremadamente moralista. Él estableció determinadas normas muy rígidas de moralidad en el Distrito Federal. Llegó a cerrar lugares de sano esparcimiento, así tal cual. Llegó a clausurar espectáculos, a censurarlos, cerró teatros, cabarets, todo en aras de las buenas costumbres. Pero aquí entre nos, siempre censuró algo que hiciera a la gente libre, que los hiciera pensar, que tuvieran claridad de pensamiento. Y aquí surge una figura muy interesante que se le puso no solo él al tú por tú, sino a los mismísimos presidentes. Porque déjenme contarles que Uruchurtu le sobrevivió a tres presidentes, a Ruiz Cortines, a Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz. Así es, durante estos periodos sexenales, Uruchurtu fue el regente de la Ciudad de México, ¿sí? Y al que se le poniera enfrente con una bromita o algo, va para afuera. Cerraban el cabaret, cerraban el teatro. Pero les decía, solo hubo una figura que se le puso al tú por tú. Y este hombre maravilloso se llamó Jesús Martínez Rentería. ¿No les dice nada este nombre? ¿Qué tal este? Jesús Martínez Palillo. Así es, tal vez muchos no lo llegaron a conocer ni siquiera de oídas, pero fue uno de los pocos comediantes nacido ahí en las carpas como artista. Antes el teatro donde se representaba la voz del pueblo, la crítica política, el sentir popular, era este llamado teatro de revista, que son sus antecedentes, el teatro de carpa. De ahí surgieron grandes comediantes como Cantinflas, Resortes, Clavillazo, Tintán también trabajó en carpa, muchos de ellos, pero precisamente Palillo fue el único, y por eso se distinguió, que siempre le dijo sus verdades al gobierno. Tanto que se ganó el odio de Ernesto P. Uruchurtu, quien siempre lo estuvo persiguiendo. Palillo siempre sufrió de esta persecución. Él sí fue un perseguido político, fíjense, porque él sí decía verdades. Tanto que varias veces fue a dar a la cárcel por órdenes del regente de hierro y también llegó a sufrir varias veces golpizas. Tanto le pasaba esto a don Jesús Martínez Palillo que tuvo que ampararse y tenía un gran sentido del humor, tanto que cuando él salía a hacer su actuación de su guayabera, sacaba un papelito, lo desdoblaba y era ni más ni menos que su amparo y lo mostraba frente al público. Aquí está mi amparo, así que voy a trabajar para que no me metan al bote, aquí con esto me defiendo. Así tal cual lo hacía. Así es. Don Jesús Martínez Palillo siempre fue el portavoz del pueblo. El sentir popular estaba ahí. No había en ese tiempo gente como él que pudiera hablar mal de los medios hegemónicos de comunicación. Ponía a Televisa, pero pinta, a te idiotiza, así tal cual. Les decía pulpos chupeteadores, hijos de su repepín chamaco, entre muchas cosas que él inventaba. Él decía que la peor cura para el pueblo de México era la pridomina, porque eso lo enfermaba todavía más. El único comediante, porque desafortunadamente sus actuaciones, sus escenas, los sketches, estos guiones se perdieron, porque creo que don Jesús Martínez nunca los escribía, siempre improvisaba, se leía muchos periódicos antes de hacer su actuación y siempre estaba al día criticando al gobierno. El único que rescata rutinas de él fue otro cómico ya tristemente desaparecido, que fue don Benito Castro. Él fue el único que lo podía imitar tal cual. Por ahí debe de haber algunos videos de él en el YouTube,
tanto también de don Jesús Martínez Palillo, nada más que tienen muy mal audio, pero vale la pena verlos. Y curiosamente, ¿no? Hay unos que salieron en Televisa a pesar de todo lo que él decía. Recuerden que en ese tiempo de tanta represión, porque ahí sí había represión, no había libertad de expresión, había tres opciones, que eran la golpiza, el tambo o el panteón. Así es, la represión, la cárcel o la desaparición, así tal cual. Y don Jesús Martínez tuvo los pantalones para siempre hablar de todas las desgraciadeces que el PRI le hacía al pueblo de México. ¿Cómo la ven? Nada que ver con los pseudocomiquitos que tenemos hoy, que realmente se dedican, es válido, a hacer reír, pero ya no hay crítica política, a menos de que sea tendenciosa y la maneje Televisa. Por ahí hay unos que otros que recuperan el sentido del humor y hay cosas muy bonitas. Ahora ya no existe el teatro de carpa, ahora es el cabaret, pero se sigue utilizando el mismo estilo. Hay algunos grandes actores que siguen haciendo esto, ahora con mayor libertad, y que también estuvieron a la sombra durante los gobiernos represores. Pero como don Jesús Martínez Palillo, no hay más. Dato adicional, él es el papá de una gran actriz también de cine y de telenovela, que es Ana Martí. Así es, y hasta su misma hija la llegó a criticar en algunas rutinas. La crítica humorística, han de saber, queridos amigos, queridas amigas, se escondió en el teatro, ahí. La gente llenaba los teatros cuando estaba don Jesús Martínez ahí. De hecho, él fue un gran empresario, tuvo su propio espacio teatral llamado La Carpa México. Y entre La Carpa México y el último bastión del teatro de revista, el Teatro Blanquita, pudimos varias generaciones, aunque éramos niños en ese tiempo, pudimos verlo actuar en vivo y a todo color y aplaudirle tantas verdades que expresaban el dolor del pueblo de México. Hasta aquí la cápsula del día de hoy y nuevamente agradeciéndoles de la manera más atenta su atención y su difusión de estas cápsulas que son parte de lo que hemos vivido en esta Ciudad de México y en este gran país maravilloso que es nuestra patria, México. Muchísimas gracias, soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo pongan. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima.